Ok, pues Dios les bendiga a todos, ojalá y estén teniendo un bonito día. Vamos a iniciar ya propiamente a estar estudiando el libro de números, ¿verdad? El libro de números se divide en distintas secciones. Hay aquí tuve un pequeño error, ahora sí, perdón. Y nos vamos a estar dando cuenta que el pueblo, en verdad, ya iba rumbo a la tierra prometida y en la primer sección del libro de números, de los capítulos 1 al 10, el pueblo se está preparando para salir ya rumbo a la tierra de Canaán. Vamos a estudiar en esta sesión los capítulos 1 al 6, ¿sí? Es lo que vamos a estar estudiando y lo dividí en dos secciones la agenda del día de hoy. La primera tiene que ver con los censos y los preparativos, pues ya para salir, ¿verdad? De los capítulos 1 al 4, donde vamos a ver la importancia que tenía el censo de la población a nivel teológico y la importancia de la ubicación del tabernáculo de Moisés. Por otro lado, en los capítulos 5 al 6 vamos a ver algunas leyes y al final de la sección, eso lo vamos a ver más adelante, no en esta clase, vamos a analizar la bendición sacerdotal. Vamos a estudiar en esta sesión propiamente la expulsión de los impuros, qué significado tenía, las leyes de restitución, vamos a recordar un poquito sobre el día de Yom Kippur, sobre el año jubilar, vamos a analizar la ordalía de los celos, estas eran un ritual, le vamos a llamar, pues donde se atendía a los celos del marido, ¿verdad? Cuando pensaba que estaba siendo engañado, y vamos a estudiar el pacto nazareo. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el censo en el primer capítulo, nos vamos a dar cuenta que existe precisamente por algo este censo que se hace a toda la población en general, ¿sí? El propósito era precisamente mostrar cómo Dios había cumplido esta promesa que le había hecho a Abraham muchos años antes de que iba a tener una descendencia, pues que literalmente pues iba a ser una nación. Para eso vamos a estarle dando lectura a algunos pasajes del libro de Números. ¿Me pones con la lectura? 1:54. Vamos a darle la lectura números 1:54. Yo le voy a dar lectura a números 2:34 y no sé si hermana Mariluz nos puede apoyar con números 4:49. Ah, de veras. Sí, sí, sí. Y dice así la palabra del Señor. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Ok, vamos a estar leyendo también números 2:34. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Y vamos a darle lectura también a números 4:49. Porfa.
pero Dice así la ¿No? palabra del Señor. Como lo mandó ¿Ya? Jehová por medio Como de lo mandó Moisés. Jehová por medio de Moisés, fueron leyendo. contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Es que ya estaba. Este, vamos a estar viendo también la importancia de la ubicación del tabernáculo. Hermana Mariluz, ¿tendrá ahí Juan 1:1 y de ahí el 14 en la Valera 60? Juan 1:1. Ajá, y de ahí el versículo 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, estos dos versículos están muy relacionados cuando, o más bien dicho, con este contenido del libro de Números. Nosotros vamos a estar observando, ahorita les voy a mandar el bosquejo que tenemos del libro de Números. Vamos a estar observando en el capítulo 2 la disposición de las tribus en el campamento. En la zona norte vamos a estar viendo a Judá, a Isaacar y a Zabulón en los versículos 1 al 9 del capítulo 2 de Números. En los versículos 10 al 17, en la zona sur vamos a ver a Rubén, a Simeón y a Gad. En la zona occidente vamos a ver a Efraín, a Manasés y a Benjamín. Y esto lo leemos de los versículos 18 al 24. Y de los versículos 25 al 32 vemos en la zona norte a Dan, a Aser y a Neftalí. ¿Por qué es importante ver dónde estaba el tabernáculo de Moisés? A ver, aquí tengo una imagen donde nosotros lo observamos, ¿no? La tienda del encuentro o el tabernáculo estaba en medio de los levitas, de descendientes de Merari, de Gerson y de Keat, ¿verdad? Y incluso en medio de las tribus, ¿sí? Porque es importante observarlo porque para el pueblo de Dios, Dios mismo, muy literalmente hablando, era el centro de su pueblo. Dios está en medio de su pueblo y cuando nosotros leemos lo que Juan está escribiendo en estas porciones del Evangelio, nos vamos a dar cuenta que principalmente en la versión, en la BTX 4, nos habla de este verbo de tabernaculizar, ¿no? Juan 1:1 en la BTX 4, esta versión que es de estudio un poquito más profundo, dice, en el principio era el Logos y el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. El versículo 14 dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Hizo morada, literalmente los textos originales dicen que Dios, que Jesús, vino a acampar entre nosotros, ¿sí? Porque es importante recordar la figura de la campaña dentro de este proceso. Bueno, porque como ya lo estudiamos en las fiestas, ¿verdad? En la fiesta de las cabañas, el pueblo israelita ponía sus cabañas muy rudimentarias en el desierto como un símbolo de que ellos eran peregrinos de la tierra, extranjeros. Cuando el Señor Jesucristo viene nada más por un momento, ¿no? Viene a cumplir su ministerio para volver a retirarse pues a las moradas eternas, ¿no? A la gloria que siempre ha tenido nuestro Señor. Y esto nos revela el carácter del Señor, nos revela su santidad, nos revela que Él es Dios,
pero nos vamos a estar dando cuenta que también nos pide a nosotros vernos de esta forma, ¿sí? Vernos como personas que no pertenecemos a este mundo, es a lo que me refiero. Y pues vuelvo a poner como diagramita donde nosotros observamos dónde estaba literalmente la tienda del encuentro, ¿no? El tabernáculo de Moisés estaba en medio de las tribus, ¿sí? Vamos a estar observando también que bueno, el libro de Números, en el capítulo 3, habla del número de los levitas y los deberes que tenían, propiamente los descendientes de Aarón y de Moisés. De los versículos 5 al 10 del capítulo 3, habla de sus deberes. En el versículo 15, por allá del versículo 15 hasta el 39, se hace un registro de todos los descendientes de Leví y sus funciones, y a partir de los versículos 40 hasta el 51, se habla del rescate de los primogénitos. Este rescate se hace porque había una diferencia de más o menos 200 levitas en contraposición con aquellos primogénitos que llegaron a morir cuando Dios ataca con la plaga a los egipcios. Entonces es interesante ver que hay un precio de rescate, le vamos a llamar aquí. En el capítulo 4, previo a esta sección que vamos a estudiar a continuación, se habla de las tareas de los clanes levíticos, las tareas que tenían los coatitas, que era proteger el arca del pacto, proteger la mesa de los panes de la proposición y proteger el candelero de oro. Y cuando nosotros vemos las tareas de los gersonitas y de los meraritas, pues bueno, son un tanto diferentes. Se describe las tareas, se describe las funciones de los levitas, ¿verdad? Para poder llegar a una etapa que se conoce en el capítulo 5 de Números como la etapa de purificación y confesión, que esto, pues como lo vamos a estar estudiando ahorita, sigue la línea de Levíticos porque pone un énfasis especial en que el pueblo se debe de conservar santo, se debe de conservar puro ritualmente y espiritualmente. Esta noción, pues no solamente se encuentra en estos escritos, sino que Pedro, más adelante en la historia, ¿verdad? Pues nos da una indicación muy parecida a todo lo que nosotros estamos viendo en el libro de Levíticos y en el libro de Números. En primera de Pedro, ¿me ayudas por? Es primera de Pedro 1:15 al 17, nos enseña acerca de esto, de esta indicación que Dios nos da de mantenernos puros. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Está bonito el versículo. Pues esto es parte de lo que debemos de abstraer, ¿no? de este libro. Tiene una relación primero con lo que ya veíamos en Levíticos, y cuando nosotros estudiamos en los versículos 5 al 10 del capítulo 5 de Números, nos vamos a dar cuenta de que también se habla mucho de la restitución, o sea, de cuando nosotros
vemos que el pueblo llegaba a dañar a alguien del pueblo o dentro del pueblo, pues debía de solventar ese daño, ¿no? Si no lo solventaba, a los hombres tenía que hacerlo delante de Dios, aunque lo ideal era pues que siempre hubiese esta restitución, tanto eh, delante de los hombres como delante de Dios, y esto pues se basa en el principio del Yom Kippur, ¿sí? Propiamente, recordamos que Yom Kippur es donde se busca pedir perdón a Dios por las faltas que se habían cometido. O sea, hay una restitución cuando la persona ofrecía el holocausto o la ofrenda de paz, pero también en el año jubilar pasa esto. Tanto en el Yom Kippur como en el año jubilar, recordemos que el año jubilar dura 9 días aproximadamente y termina en el día que inicia Yom Kippur o el día de la expiación. Entonces, se enfatiza lógicamente en el Yom Kippur y en el año jubilar el perdón y la restitución. Y esto pues nos va a estar recordando nuevamente lo que Jesús nos enseñó acerca del perdón, ¿sí? En el libro de Mateo, nosotros encontramos si no mal recuerdo, es una de las secciones del Sermón del Monte en Mateo 6, cuando el Señor habla acerca del perdón. En los versículos 14 al 15 de Mateo 6, la palabra del Señor dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es bien interesante porque Jesús enseña mucho esto. Lo vamos a ver más adelante en el libro y lo vamos a estar recordando junto con Teología del Matrimonio, pero para poder tener una buena relación, yo con los demás, yo con Dios, yo tengo que aprender a perdonar. La base para poder tener un buen matrimonio, como lo vamos a ver más adelante, y que está dentro del libro de Números, es el perdón. No se puede tener una buena relación con Dios si yo no perdono a los demás. No puedo tener una buena relación con los demás tampoco si no aprendo que yo necesito perdón y que necesito aprender a perdonar a los demás. Y esto está muy conectado con el matrimonio cuando analizamos la ordalía de los celos. Las ordalías eran, vamos a llamarle, aspectos de la liturgia antigua o de los ordenamientos sacerdotales y cúlticos de las épocas antiguas, donde se hacían rituales, le vamos a llamar, para poder, en el caso de los celos, pues saber si la persona había cometido alguna falta o no, y de haberlo hecho, pues tenía que pagar. ¿Por qué es importante estudiar esta parte de números? Bueno, bien sabemos que en la actualidad esto ya no se está aplicando, pero tiene una importancia de tipo teológico. Hay que recordar que Dios siempre, desde el libro de Génesis, ha buscado que el matrimonio monogámico sea preservado. De hecho, nosotros recordamos que en Teología del Matrimonio, pues hemos estudiado que Dios de manera sobrenatural buscó guardar el matrimonio de Abraham. Cuando Abraham baja a Egipto, ¿verdad? Va con su esposa, él miente, iba a ser tomada por Faraón, pues el Señor de manera sobrenatural interviene para que Faraón no tome a la mujer de Abraham, porque esto iba a traer mancilla al matrimonio de Abraham, iba a ocasionar problemas de tipo espiritual en su matrimonio, y Dios mismo no permite que sea tomada la mujer de Abraham. De hecho, volvemos a ver lo mismo en la vida de Isaac.
¿sí? Y esto nos muestra, incluso en la época antigua, que había ciertas leyes que condenaban el adulterio en Mesopotamia, por ejemplo. Hay tres fuentes principales que nos enseñan esto. El artículo 129 del Código Hammurabi, el artículo 28 de las leyes de Eshnuna y el artículo 13 de las leyes medo-asirias. Por ejemplo, el artículo 129 del Código Hammurabi dice: si la esposa de un hombre ha sido sorprendida mientras estaba acostada con otro varón, se los atará y se les echará agua. Si el dueño de la esposa deja vivir a su esposa, entonces el rey dejará vivir también a su servidor. El artículo 28 de las leyes de Eshnuna dice lo siguiente: en el caso de que la mujer haya cometido adulterio, se le matará, no podrá continuar viva. Y el artículo 13 de las leyes medo-asirias dicen que se debía de castigar a la esposa que había llegado a salir de su casa para irse con otro hombre. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos en teología del matrimonio el libro de Oseas, nos vamos a dar cuenta que gran parte del libro de Oseas es una comparación entre el matrimonio y la relación del pueblo de Israel con Jehová. Pero por otro lado, vamos a recordar que Jeremías habla de aguas amargas y del juicio en contra del pueblo cuando, previo a la época del cautiverio por Nabucodonosor, ellos estaban cometiendo adulterio espiritual. Estos dos libros, Oseas y Jeremías, nos van a hablar mucho del matrimonio, de la fornicación espiritual, del adulterio espiritual que estaba viviendo el pueblo. Reitero, esta ordalía de los celos es importante estudiarla porque el Señor está buscando preservar el matrimonio monogámico. Es algo que nosotros vamos a ver con Jesús más adelante en el Evangelio de Mateo, cuando vuelve a enseñar sobre el perdón y los fariseos le dicen, ¿verdad? ¿Por qué Moisés permitió dar esta carta de divorcio? Entonces el Señor dice, en el principio no era así. En el principio, según la escritura en el libro de Génesis, como el mismo Señor Jesucristo nos enseña, el Señor hizo al hombre y a la mujer. Entonces recordamos esta porción de Marcos donde el Señor dice, lo que el Señor unió no lo separe el hombre. La ordalía de los celos es importante estudiarla en Números. Entonces, porque nos muestra que para el Señor mismo el matrimonio monogámico es súper importante. Cuando nosotros recordamos parte de lo que se pide para que nosotros seamos ministros, es que solamente estemos casados con una mujer. Jesús enseña, ¿verdad?, en dos ocasiones diferentes, que para poder tener un buen matrimonio, nosotros necesitamos aprender a perdonar. Y si me retrocedo un poquito, vamos a recordar que versículos antes de la ordalía de los celos se habla de la restitución en Números, que es un principio basado en dos fiestas importantísimas, el Yom Kippur y el año jubilar. ¿Sí? Yo no puedo acceder al perdón de Dios, Mateo 6, 14 al 15, yo no puedo acceder al perdón de Dios si yo no aprendo a perdonar. Yo no puedo tener una buena relación con Dios si yo no perdono a los que me ofenden. Yo no puedo tener una buena vida de oración, versículos antes de el 6, 14 al 15 de Mateo, si yo no aprendo a perdonar. Yo no puedo tener un buen matrimonio si no aprendo a perdonar. No puedo vivir en amor con los demás si no aprendo a perdonar. Juan habla muy a detalle de esto. Jesús habla mucho de esto. La historia cultica de Israel en el día de Yom Kippur, en el año jubilar, nos enseñan todo esto. ¿Sí? Y vuelvo a repetirlo.
Hay fuentes como el Código Hammurabi, como las leyes de Shnuna y como las leyes medo-asirias, ¿verdad? Que nos hablan de esto. Necesitamos aprender a perdonar. Ahora, vamos a estar estudiando también en el libro de Números el pacto del Nazareato o del pacto nazareo del capítulo 6, perdón, de los versículos 1 al 21. Pues este es un pacto de consagración. La persona propiamente tomaba la decisión de ofrecerse al Señor. No recuerdo si es en la escuela de Hillel o de Shammai, que son escuelas rabínicas, donde se enseña que por lo menos se tenía que hacer 30 días este voto, ¿sí? Es curioso también analizar que según la Biblia, los padres podían ofrecer a sus hijos, ¿verdad? Para que ellos cumplieran este pacto del Nazareo. Vamos a estar leyendo, por favor. Ajá. Sería Jueces 13 de los versículos 4 al 5 y Jueces 13 de los versículos 4 al 5. Y de ahí le voy a pedir por favor a la hermana Mariluz que nos lea Primera de Samuel 1:11. Vamos a ver dos ejemplos donde los padres ofrecían a sus hijos para este voto de consagración del nazareato. Dios les bendiga, hermanos, hermano Mark, hermano Melvin. Dios les bendiga. Gracias igualmente. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí con que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. De ahí vamos a ver, por favor, Primera de Samuel. E hizo voto diciendo. 1, versículo 11, por favor. Amén, hermano. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Vean qué interesante es esto. El ejemplo de los padres, hay muchísima enseñanza en números. Yo de inicio pensaba que no había mucho, pero les voy a ser franco, conforme vas estudiando, encuentras demasiado. Esta sola parte nos da demasiado de qué hablar. Los padres son formadores de sus hijos en los caminos del Señor. A los ojos del Señor, según las ordenanzas del libro de Números, y en Deuteronomio lo vamos a ver, en el libro de Josué lo vamos a ver, en los jueces lo vamos a ver, en los escritos históricos también. Dios le dice muchas veces a los papás que instruyan a los niños. Esa palabrita, instruir, literalmente significa formar, ¿sí? Es como el ejemplo que nos da precisamente el libro de Jeremías, cuando nosotros vemos que el profeta llega precisamente a una parte donde el Señor lo manda y le dice, mira lo que está haciendo el artesano. Entonces nosotros vemos que el profeta Jeremías está observando cómo el artesano está haciendo, ¿verdad? Pues un artefacto de barro. El Señor le pregunta, ¿verdad? Al pueblo, ¿será que yo pueda hacer esto con el pueblo? El Señor, perdón, le pregunta a Jeremías, ¿será que pueda yo hacer esto con el pueblo? El Señor
pone mucho énfasis en esto. Papás son quienes forman en los caminos del Señor. Vean qué importante, no solamente en la educación académica, no solamente en los aspectos intelectuales o emocionales, no, lo más importante según la Biblia es que los papás lleven a sus hijos a los caminos del Señor. La misma escritura dice: meditarás en el libro de la ley de día y de noche y enseñarás aún en el camino a tus hijos acerca de él. El Señor es muy celoso de esto, de que los padres, de que aquellos que están a cargo de la educación de los menores, les instruyan de manera adecuada. Por eso cuando estudiamos el pacto del Nazareato o el pacto nazareo, es muy importante entender esto, que los padres podían ofrecer a sus hijos para que se consagraran a Dios, ¿sí? No es tanto el hecho de saber estas acciones principales de no cortarse el cabello, de el no ingerir bebidas alcohólicas, de no tocar cadáveres. O sea, esto era en la antigüedad. Ahora el Señor quiere que papás estén aquí, instruyan a sus hijos. Es que mi hijo ya tiene 40 o 50 años, no hay problema. La Biblia te lleva a que lo instruyas. Esa es la realidad, papás. Su labor termina el día que ustedes mueren. Eso es algo importantísimo de entender. O sea, el Señor está diciendo en el libro de Números, ¿verdad? Capítulos antes, está diciéndole al pueblo: necesito que te organices de esta forma. Está consagrando sacerdotes, sí, pero toda la educación, esto en un aspecto de la sociología, en un aspecto psicológico, nosotros lo vemos mucho, ¿sí? ¿Dónde se forma el niño? Se forma en casa, ¿sí? ¿Quiénes son los que van a moldear al niño para que sea un hombre de bien o no lo sea? Los padres. Nosotros vemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Pero muchos ejemplos de padres que no fueron diligentes. Por ejemplo, los padres de Sansón. Sansón estaba en el pacto nazareato. Sin embargo, Sansón no fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, a mí me viene mucho a la mente cuando estoy estudiando la vida de Sansón, la vida de Elí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Elí no estorbó a sus hijos para lo malo. Y aunque la Biblia no lo dice con estas mismas palabras en los padres de Sansón, se infiere. Porque Sansón vivió muy desordenadamente, anduvo con prostitutas, fue un hombre que anduvo mal, que en el pacto nazareato incluso comió miel que estaba en el cadáver, si no mal recuerdo, de un león, ¿sí? Pero todo, ¿por qué? Porque sus padres no lo instruyeron. Papá, tú puedes pedirle a Dios por tus hijos, pero si tú no los instruyes, si no los corriges, si no los llevas de la mano del Señor, pues entonces no sirve que tú estés orando por ellos. Ajá. Aquí nos vamos a dar cuenta entonces que el ejemplo de Nehemías, ¿verdad? Cuando se estaba construyendo el templo, cuando él estaba orando, por aquí estaba orando y por acá tenía la espada en su mano y con la otra estaba trabajando. No tenemos que dejarle a Dios nuestras responsabilidades, papás. El otro ejemplo de la vida de Samuel es totalmente distinto, porque Ana, ¿verdad? Oró, le pidió al Señor un hijo, le dio un hijo, pero dijo: te lo ofrezco. Y por aquí ofrece a Samuel en el servicio con Elí, pero al mismo tiempo se infiere que le dieron una educación en las cosas de Dios. Entonces, es bien importantísimo esto, o sea, cómo se desprende del pacto nazareato esta indicación a los padres. Papás,
Tienen que ser ustedes el ejemplo de sus hijos. Tienen que ser los hombres y las mujeres de Dios que sus hijos deban de imitar. Porque si el hijo ve que papá va a la iglesia, pero no ora en casa, no lee en casa, trata mal a mamá, entonces va a crear algo parecido a lo que creaban los fariseos. Sí, personas de religión, pero no personas espirituales. Si nosotros vemos muchos ejemplos en la Biblia, vuelvo a tocar el ejemplo de Elí. Elí, un sacerdote que permitía que sus hijos fornicaran, que sus hijos tomaran en poco, ¿verdad? La carne que se ofrecía, que era para los sacerdotes, que gastaban lo que había en el templo con mujeres. Entonces, tú te quedas pensando cómo era posible que un sacerdote, que una persona que conocía esto, pues llegaba incluso a decir, ¿sabes qué? Pues que mis hijos vivan como quieran. Esto no debiera de ser así. Y en la iglesia actual pasa mucho. Y tenemos un grave problema, ¿no? Porque tenemos personas que conocen, tenemos personas que saben lo que dice la Biblia, pero que no lo viven, que no les interesa en lo más mínimo. A manera de recapitulación breve, vamos a ver qué es lo que estuvimos integrando en la sesión de hoy. La importancia del censo, ¿no? Recordamos acá que se hace el censo en el capítulo 1 de Números porque se ve como un cumplimiento de ¿qué? Pues de que el Señor cumplió su promesa en la vida de Abraham. El Señor le dijo en el libro de Génesis a Abraham que le daría una descendencia como las estrellas del cielo. Y pues aquí vemos que de varones de más de 20 años, aptos para la guerra, eran más de 600,000. Hay que tomar en cuenta también los varones menores de 20, los niños, las niñas y las mujeres. Hablamos de un promedio de 2 millones. Ajá. Vimos la importancia de la ubicación geográfica del tabernáculo de Moisés. En números 2 es donde usted va a estudiar dónde estaba el tabernáculo y pues hablamos de la teología de el logos, de cuando el Señor Jesucristo tabernaculizó, habitó entre nosotros, ¿verdad? Aquí está una referencia visual de lo que estuvimos observando. Y bueno, recordamos también, porque es importante el número 5 de los versículos 1 al 4, la expulsión de las personas impuras, que tiene que ver con guardar la santidad. Y aquí recordamos esta fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Recordamos que esta fiesta de los panes sin levadura, uno tiene que sacar la levadura de la casa y recordamos que Jesús habló de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos, que tiene que ver con ciertos tipos de pecado en unión de la religión. Hablamos de la restitución en números 5 de los versículos 5 al 10, donde recordamos el Yom Kippur, recordamos el año jubilar y estas indicaciones de parte de Dios para que nosotros entendamos que es importante perdonar, ¿sí? Está muy conectado con el matrimonio, ¿verdad? Recordamos lo que decía Jeremías, lo que dice Oseas acerca de la teología del matrimonio y recordábamos que el Señor mismo desde Génesis lucha por el matrimonio, lucha por guardar el matrimonio monogámico. Lo vemos en la vida de Abraham y lo vemos en la vida de Isaac y así lo vemos en más personajes bíblicos. Hablábamos acerca de algunas fuentes de las leyes mesopotámicas que dan
fe de lo que hablábamos en esta sección sobre la preservación del matrimonio. Y bueno, finalmente nosotros concluimos con esta porción del pacto nazareo y de la instrucción, de la importancia de la instrucción de los niños, ¿verdad? Cómo el Señor pone alto énfasis en que papás necesitamos, ¿verdad? O quienes son padres necesitan aprender a darle una educación adecuada en el Señor a sus hijos, ser un buen ejemplo, ser personas congruentes, ¿verdad? Y la Biblia habla mucho de esto, de la educación de los hijos. Amén.